Mi nombre es Omar Jerónimo, soy miembro de la Asociación Indígena Maya Chortí en Guatemala. Uno de los trabajos fundamentales es la promoción y la defensa de los derechos colectivos del pueblo Maya Chortí y tratar de crear algún tipo de jurisprudencia en materia de derechos humanos. Bueno, la organización está ubicada en el oriente de Guatemala, frontera con Honduras. Es una organización de 72 comunidades, ¿verdad? En su mayoría indígenas, y aproximadamente unas 12.000 personas la conforman, entre niños, mujeres, hombres. Su estructura organizacional en su mayoría son autoridades indígenas que fundaron la organización como su brazo técnico que podía asesorarles y acompañarles en el proceso del reclamo de sus derechos. Hay dos realmente luchas principales. Una de ellas es la recuperación de los territorios de los pueblos indígenas, especialmente Chortí. Para esto litigamos en los tribunales que se devuelva la propiedad de los pueblos Chortí. Y por el otro lado, avanzar en nuevas formas de concebir la alimentación, la vida comunitaria, o sea, el desarrollo económico que le llamarían en lenguaje occidental, decimos nosotros, ¿no? Es decir, avanzar en esos dos caminos que son importantes al final, ¿no? Es dar una respuesta a modelos que sencillamente lo que hacen es destruir la vida y el futuro, al final, no solo de esas comunidades, sino del planeta, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las economías extractivistas, que tiene que ver con minería, con el tema hidroeléctrico, o sea, es el tema energético, estas cosas siempre te van a producir una cuestión básica, ¿no? La destrucción ambiental y la desarticulación social, ¿verdad? O sea, rompen las redes comunitarias, las redes de solidaridad, de cooperación que se tienen entre comunidades. Estos son impactos muy fuertes, digamos. A eso le tienes que encontrar una respuesta, ¿no? Y algunas respuestas están en los instrumentos legales de tu país, a veces están en los instrumentos internacionales y otras respuestas están en la estructura organizacional comunitaria, ¿no? Es como atendas esas situaciones. Entonces la vida de la comunidad se ve afectada a partir del ingreso de empresas. El caso Chortí es empresas hidroeléctricas que quisieron construir hidroeléctricas y el punto es que se querían construir en uno de los únicos ríos más importantes del oriente de Guatemala. El oriente de Guatemala, dicho sea de paso, es uno de los espacios más secos de Centroamérica, es decir, se carece de muchas fuentes hídricas y entonces las pocas que hay son fundamentales para la vida comunitaria. Sobre la base de eso, nosotros tuvimos que resguardar un río, el río Grande de Jupilingo, y para eso hicimos dos cosas básicas. Una fue un análisis técnico de los estudios de impacto ambiental, oponernos legalmente a ese proceso y mostrar que colocar las hidroeléctricas ahí no tenía un impacto significativo en términos de la vida económica comunitaria, o sea, no cambiaba la vida económica comunitaria, por el contrario, destruía las fuentes alimentarias que estaban alrededor. Segundo, culturalmente, las comunidades indígenas tienen toda una conexión de caminos vecinales y al poner una cortina, una represa de 100 metros de alto, rompía toda esa relación comunitaria, es decir, rompe los tejidos sociales. Una tercera era el tema básicamente ambiental, ¿no? En estos ríos existen algunas especies de peces únicos en Centroamérica, o sea, endémicos, y que estas grandes barreras lo que hace es que no se reproduzca nuevamente este tipo de peces. Y una más era el tema de que no es cierto que una hidroeléctrica no tiene impactos negativos al ambiente, ¿verdad? Hay un sinfín de descomposición del agua, de todas las cuestiones que trae el agua, como árboles, un montón de cosas, y eso claramente al ambiente va a expander metano, ¿verdad?
y luego la destrucción que se hace de los caudales ecológicos por kilómetros. En este caso eran 12 kilómetros de caudal ecológico que se destruía. Y había otra parte importante que era mostrar que habían ciertas cuestiones del terreno que en una inundación de estas podría deslizar comunidades enteras. Esas cosas nunca se toman en cuenta en el estudio de impacto ambiental porque su visión es muy financiera, digamos, muy economicista. ¿Cuántas utilidades vamos a tener y cuán bajo es el costo para nosotros, ¿no? Eso lo demostramos nosotros y sobre eso 3 estudios de impacto ambiental, que esos son 3 hidroeléctricas, logramos que se pararan. Sin embargo, de manera fraudulenta, el Ministerio de Ambiente aprueba una, pero esta entonces lo que hicimos fue hacer varios estudios, peritajes especializados, para identificar si esa propiedad en la cual se iba a construir era propiedad del gobierno municipal que estaba dando en usufructo 2.5 millones de metros cuadrados de tierra a la empresa o era propiedad de los Chortí. Luego de analizar varios documentos, nos damos cuenta que en 1735 el Común de Naturales, como se ha llamado a la autoridad indígena durante la colonia, luego de haber sido expropiadas las tierras por la corona española, se las compra la corona española y por lo tanto hay una propiedad privada ahí, ¿no? Una propiedad, aunque es colectiva, es privada. Y sobre el marco de la propiedad privada que se reconoce en la legislación guatemalteca, como en muchas, nosotros reclamamos ese título de propiedad y nos han devuelto 635 caballerías de tierra, que son más o menos 220 kilómetros cuadrados de propiedad, y por lo tanto todos los títulos que se habían dado y concesiones a nombre de empresas quedan anuladas porque son inscritas en una propiedad que no le pertenecía a quien permitió hacer esas inscripciones. Y de esa manera, digamos, hemos aprovechado el derecho interno y el derecho internacional para ir recuperando tierras, no solo de los Chortí, sino por lo menos hay 22 casos de esos más o menos hay ahora mismo 6 ya en firme de tierras de pueblos indígenas, ¿no? Es como utilizar el derecho histórico a la propiedad para hacer un reclamo, no porque querés sacar una empresa, sino porque querés reproducir la forma de vida que ha servido para garantizar por miles de años la existencia de los pueblos indígenas. De los éxitos también no son caminos planos, ¿no? Donde no te tropiezas, donde no hay dificultades. Y claro, cuando tú reclamas una cantidad de tierra de esto, que cambia el enfoque del derecho también, ¿verdad? O sea, de la aplicación del derecho, vas de una u otra forma a causar problemas a privilegios que siempre han tenido gobiernos corruptos, ¿verdad? O empresas que utilizan la corrupción, que al final de cuentas son corruptas, para apoderarse de determinados espacios que les interesan para alguna actividad económica. De eso nosotros hemos tenido muchísimas amenazas de muerte, algunos vehículos rondando las casas de nosotros o cortándonos la energía eléctrica de las casas por la noche para causar algún tipo de zozobra, decirte que saben que tenés hijos o con quién estás casado o que a dónde vivís. Ese tipo de mensajes o agresiones, ¿verdad? Agresiones físicas o intentarte sobornar, por ejemplo, comprar tu voluntad. Ese tipo de cosas son casi que el diario vivir de nosotros, ¿no? Entonces, con eso tenés que vivir, ¿no? Y yo creo que uno aprende a llevar eso, no te digo que no te afecta emocionalmente, no te digo que tu salud física no se ve afectada, porque en efecto algunas veces te ves afectado de esa manera, pero cuando ves la esperanza que hay en las comunidades, o sea, la forma de recreación de la vida en las comunidades, sus ceremonias, su producción, sus ceremonias porque la tierra les produjo lo que querían, todo ese tipo de cosas y sentirte parte de esa gente y parte de la contribución a esos procesos, te hacen decir, o sea, nuestra dignidad, o sea, lo que hacemos es muchísimo más importante que todas aquellas dificultades que se te van a representar, ¿verdad? En la vida. Y al final de cuentas aprendes a vivir con eso, ¿no? Es decir, reírte
aunque realmente estés viviendo un problema serio, ¿verdad? Bueno, que no dejen que otros piensen por ellos sin más de un minuto. Y ser muy solidarios, ¿no? O sea, es tratar de hacer un esfuerzo de pensar fuera del sistema en el cual vivimos, que es muy difícil, pero yo creo que cuando aprendemos a pensar fuera del sistema, logramos avanzar en que los demás no decidan cuál es la mejor forma de vivir para nosotros, ¿verdad? Y buscar el equilibrio en este planeta es fundamental.